tardes a todos. En la presente clase se desarrollará el tema relativo a las normas jurídicas del derecho internacional público, comprendida en la unidad 1 de la materia a mi cargo. La norma jurídica se distingue de otro tipo de normas, ya sea de carácter ético, por dar un ejemplo, por su obligatoriedad. Es decir, la idea central en el derecho internacional clásico y en el derecho general es justamente que la norma de derecho debe ser cumplida. Tiene un elemento coercitivo, por así decirlo, un carácter obligatorio. También en los textos de derecho internacional público ustedes podrán observar que se utiliza no solamente el término obligatorio, sino fundamentalmente vinculante para caracterizar a la norma de derecho internacional. He de dejar aclarado que esta concepción de la norma de derecho fundamentalmente deviene del derecho clásico y se va a encontrar o va a ser la norma característica del derecho internacional clásico. En el derecho internacional contemporáneo se han desarrollado otras normas que se denominan non-binding law o también soft law o derecho flexible, que justamente apuntan a un fenómeno normativo en donde no está implícito la obligatoriedad o carácter vinculante de la norma, al menos no en el grado y con el alcance que se observa en otras normas. Por ejemplo, el caso más extremo serían normas imperativas, taxativas o de ius cogens. Dejado a salvo ello, también hay que destacar que conforme a la doctrina clásica de derecho, las normas tienen un alcance territorial, alcance temporal, alcance subjetivo, alcance por su materia, etc. Es decir, la norma comprende u obliga en cierto territorio, en cierto tiempo, a ciertos sujetos, en cierta materia, etc. En el caso del derecho internacional público, lo que caracteriza a este es que el principal sujeto del derecho internacional es el Estado, y el Estado es un ente territorial. El Estado está constituido por población, gobierno, soberanía, pero fundamentalmente por territorio. De ahí que algunos autores, como Kelsen, conciben al ordenamiento jurídico de un Estado como aquel ordenamiento que alcanza determinado territorio. También hay un alcance temporal, es decir, la norma generalmente se aplica hacia futuro, salvo que la misma disponga que lo sea hacia el pasado, o inclusive puede establecer un plazo de vencimiento determinado en su duración. Asimismo, la norma en general obliga a ciertos sujetos, cuando no a todos, pero eso dependerá de la formulación misma de cada norma. Así, por ejemplo, la prohibición del uso de la fuerza es una obligación impuesta a todos los sujetos del derecho internacional, aunque originariamente hubiera sido concebida especialmente respecto de los estados, salvo el caso de el uso de la fuerza que pueda realizar las Naciones Unidas, por ejemplo, en el empleo de la defensa colectiva o a ciertas organizaciones justamente cuyo fin es el de defensa colectiva, tal el caso de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este marco general es que, y a partir de estos conceptos, deberá abordarse el estudio de la norma en el derecho internacional público. Y aquí vamos a ver dos grandes clasificaciones. Uno en cuanto a su alcance, por así decirlo, territorial, en función del número de estados obligados por la norma, y otro que atiende a su grado, su mayor o menor grado de obligatoriedad, la posibilidad de sustituir esa norma por otra norma o de modificarla.
o valga la redundancia, ¿no es cierto?, el grado de vinculación que se le ha de dar a dicha norma. En la primera clasificación vamos a distinguir a las normas de tipo general de las normas de tipo particular. La norma de tipo general comprende generalmente o alcanza a la mayoría de los estados que integran la comunidad internacional o al menos todos los estados. Son normas con vocación de universalidad. Tal el caso, por ejemplo, de la Carta de Naciones Unidas, que hoy nuclea a todos los estados que han sido reconocidos como tales en el orden mundial, cuyo número asciende a 193 estados, que es uno de los casos más claros que pueden darse en este tema. Una norma de carácter particular ya comprende un número mucho menor de sujetos, puede ser una norma bilateral, es decir, un tratado firmado entre dos estados, tal el ejemplo que podríamos dar sería un tratado de límites o el tratado de límites del río Uruguay entre Argentina y Uruguay celebrado en 1961. También existen tratados con un mayor número de miembros, pero reducidos. Por ejemplo, un tratado que tenga por partes a 4, 5 o 6 estados. Un caso es el Tratado de Asunción en el marco del sistema del Mercosur. También dentro de lo que denominamos normas particulares encontramos a los tratados de carácter regional, es decir, estos tratados solo alcanzan o pueden ser integrados por estados que integran una determinada región. Por ejemplo, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que solo admite como integrantes de la misma a estados que sean parte de la región establecida en la Carta, más específicamente del continente americano. Luego, y abordando la segunda clasificación, la que tiene en cuenta el alcance o grado de obligatoriedad o vinculación de la norma, las posibilidades de su modificación o sustitución, vamos a encontrar las siguientes categorías, ¿no? Normas de dispositivas o supletorias, normas de jus cogens, imperativas o taxativas, y las denominadas normas de soft law, non-binding law o derecho flexible. Las normas dispositivas son normas obligatorias, deben ser cumplidas por los estados que asumen tales obligaciones, pero tienen la siguiente particularidad. Esas normas pueden ser dejadas sin efectos o modificadas por los mismos estados que son parte en ellas. Recordemos que el derecho internacional público no es un derecho de subordinación, sino que es un derecho de coordinación. Los sujetos de derecho internacional que son alcanzados por las normas son los mismos que las crean. No hay ningún Estado subordinado a otro Estado en virtud del principio de soberanía o igualdad soberana de los Estados. Lo mismo cabe decir que ningún Estado está subordinado a una organización internacional, más allá de las obligaciones que haya asumido dentro del marco de la organización. En el caso de las normas imperativas o de jus cogens, se está ante normas con una vocación de universalidad, pero no necesariamente por ser normas generales. La norma de jus cogens o norma taxativa no es una norma de tipo particular, sino que es una norma general. Ello no implica que todas las normas generales han de ser normas de jus cogens. En el caso de la norma de jus cogens hay un interés especial protegido por la comunidad internacional de su conjunto, o al menos algunos autores refieren a que habría o serían normas que tienden a proteger principios esenciales de un orden jurídico mundial. Y otros autores indican que esas normas han de ser reconocidas en función de la materia o la naturaleza de los bienes que intentan proteger. Pero que debe quedar en claro que no toda norma general es norma de jus cogens
o norma imperativa o taxativa. Estas normas están definidas en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. La Convención de Viena establece que son normas de carácter general aceptadas por la comunidad internacional de estados y que solamente pueden ser modificadas o dejadas sin efectos por otras normas del mismo carácter. Es un concepto muy amplio, es un concepto formal, no define a la norma por la temática o la naturaleza que ella podría llegar a tener. De más está decir que la norma de jus cogens ha de ser determinada en cada caso en particular y que no existe un número clausus, es decir, no hay un número cerrado de normas de jus cogens y mucho menos un catálogo de las mismas. Algunas normas que sí han sido reconocidas como de jus cogens, por ejemplo, a través de antecedentes jurisprudenciales o de un consenso general en las organizaciones de Naciones Unidas, podrían ser, por ejemplo, la proscripción del uso de la fuerza o el principio de no discriminación en materia de derechos humanos, por citar dos ejemplos en tal sentido. Esta categorización de normas que apunta a la obligatoriedad, o por lo menos tiene en vista su mayor o menor grado de posibilidad de modificación o de sustitución o de apartamiento, es una formulación en donde los estados son, por así decirlo, los protagonistas centrales de la sociedad internacional y en donde su elemento de territorialidad se encuentra, por así decirlo, consolidado. En tal sentido, sin embargo, en la actualidad estamos ante una sociedad internacional en donde, si bien el Estado sigue siendo el principal protagonista de esa sociedad internacional y si bien el Estado sigue manteniéndose como un ente territorial, es el ente territorial por excelencia, por así decirlo, se enfrenta a grandes desafíos en función de una sociedad que podríamos llamar virtual, globalizada, conectada por Internet y en donde los alcances de las acciones de sujetos individuales, llámese ciudadanos, personas físicas, personas jurídicas, empresas transnacionales, sociedades comerciales, etc., en lo que se pueda pensar, tiene un alcance que traspasa lo territorial en función de los avances tecnológicos en las comunicaciones y también en función de la gran movilidad que existe más allá de las fronteras de cada estado. Cuestión que volveremos al principio de esta exposición. La tercera clase de norma con las que ustedes se van a encontrar son las normas de soft law o derecho flexible o non-binding law. Este tipo de normas se caracteriza porque tiene un escaso nivel de exigencia. Constituyen más bien un compromiso de orientación de la conducta hacia ciertos fines o hacia ciertas prácticas, mas no establece conductas precisas, exactas, a cumplirse. Son normas que han ido surgiendo en la práctica internacional, en las relaciones entre estados, frente a temáticas que son delicadas para esos estados y a los fines de lograr, por así decirlo, consensos en ciertas políticas, en la formulación de ciertas políticas internacionales o en la adopción de ciertas medidas en función de la dificultad que existe para establecer conductas que sean exigibles como en un nivel de las normas taxativas, imperativas o las normas dispositivas. En ese sentido, este tipo de norma, la norma de soft law, de non-binding law, de derecho flexible, es una norma que en realidad
su exigibilidad o un análisis de su cumplimiento pasa más bien por el tamiz del test de la aplicación del principio de buena fe. Si bien no se exigen conductas especificadas, concretas para su cumplimiento, sí se solicita o se requiere que en las acciones que tomen los sujetos del derecho internacional en el contexto de dichas normas, se atienda a su cumplimiento de buena fe. Es decir, no se acuda a prácticas o acciones que tiendan a soslayar o eludir el cumplimiento de la finalidad o de los bienes o de los fines que estas normas pretenden que se protejan. Como ejemplo de estas normas, el más claro generalmente se relaciona con las normas de cooperación internacional. Antes de pasar a ese tema, me interesa así destacar, por así decirlo, que en las normas de derecho flexible o de soft law, las podemos encontrar no solamente en prácticas consuetudinarias, reflejadas en prácticas consuetudinarias que constituyen derecho en el ámbito internacional, sino fundamentalmente en tratados. Hay tratados, como el caso de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que incorporan las denominadas normas de hard law, normas dispositivas, normas imperativas, y otras normas que son de soft law, propiamente dicha. En el caso de la Convención de la CONVEMAR, Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vamos a ver normas de hard law, normas dispositivas, y otras que son netamente de soft law. Por ejemplo, normas en que los estados en una acción conjunta con organizaciones internacionales que trabajen en la materia se obligan a adoptar medidas de cooperación para la preservación de recursos vivos en el mar, de determinadas especies marinas o de determinadas especies de peces, especialmente las especies migratorias, por citar un caso. Una última referencia al deber de cooperación o principio de cooperación que se verá reflejado en muchas de las normas de soft law que se han de encontrar en los tratados, o mejor dicho, las normas de cooperación son generalmente normas de soft law o derecho flexible. Es lo siguiente, el derecho o el principio de cooperación ha sido receptado entre los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, inclusive como un conducto para lograr la paz y la seguridad internacional. Asimismo, se encuentra consagrado en la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a los principios de cooperación y amistad entre Estados. Este principio de cooperación es muy laxo, muy extenso, pero actualmente la comunidad internacional entiende que se constituye también en un deber, si bien en la resolución 25 es simplemente consagrado en un principio, en su recepción en los tratados internacionales es considerado un deber jurídico. Este principio de cooperación hoy, por ejemplo, es fundamental para el logro de ciertos objetivos a nivel universal, ya sea para la protección de bienes comunes, como es el medio ambiente, así como también de otros intereses, como podría ser el caso de la preservación a nivel mundial de la salud. O sea, valga el caso, ¿no es cierto?, de las acciones articuladas a través de la Organización Mundial de la Salud de todos los estados en la lucha contra la pandemia del coronavirus que actualmente nos afecta. El deber de cooperación es un deber que está consagrado, en definitiva, en un orden jurídico, régimen jurídico, y en el cual la
puede darse a través de la acción unilateral acción bilateral o acción entre un escaso número de estados, o a través de la articulación conjunta de la acción de los estados con las organizaciones internacionales a nivel mundial. Finalizando ahora la clase relativa a normas jurídicas internacionales, nos encontraremos en un próximo video ya en relación a la unidad 2 del programa.